cosa es la producción de lo verdadero. Eso es lo que nos enseña el ejemplo del principio. La verdad existe, pero no existe fuera del proceso de su propia producción. Y justo porque la verdad no existe más que en el proceso de su propia producción, la verdad encuentra en ese proceso su justificación y su legitimidad. Cuando queremos saber qué es la verdad, Spinoza nos va a decir inmediatamente, no tenemos una especie de cartabón aparte, no tenemos una especie de paradigma separado. La verdad la reconocemos en su proceso de producción, en el proceso en que se produce lo verdadero. Y este proceso es, como decía Jimena hace un momento, simultáneamente la producción del objeto y la producción de la idea del objeto. Al mismo tiempo que se produce el martillo, se produce el concepto de martillo. No son lo mismo. La idea de martillo es una idea. El martillo mismo es un objeto. Pero se van produciendo simultáneamente a la vez el martillo y el concepto de martillo. El concepto de martillo no precede al proceso, se realiza en el proceso. El martillo tampoco existe antes del proceso, se va realizando en el momento mismo en que se logra. ¿Se ve? Eso es lo que está diciendo Spinoza, sin preámbulo. ¿Por qué importa mucho esto? Porque Spinoza les va a decir, ¿quieren saber qué es el conocimiento? ¿Quieren saber qué es la verdad? Entren al conocimiento, practiquen el conocimiento, no esperen que se los digan desde fuera, no esperen que desde fuera les diga qué es el conocer. El conocer se aprende conociendo. El conocer se aprende cuando uno se mete efectivamente en la práctica científica, en la práctica de conocer y comprende el mecanismo de comprensión. Cuando Spinoza nos dice lo que hay que entender es la fuerza de nuestro entendimiento, está diciendo solo se puede entender en su uso, en su acción. Sí podemos comprender el entendimiento cuando lo vemos actuando. Y por eso, si queremos comprender, tenemos que irnos al proceso mismo de su acción. Y esa es su verdad, toda su verdad, la única verdad que quiere. ¿Sí? La filosofía siempre se ha preocupado por pensar con lo infinito. ¿Qué quiere decir con lo infinito? Por ejemplo, a Dios. Ustedes verán que la filosofía se ha ocupado siempre de tratar de comprender a Dios como ser infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que todo está en Él, nada más, así. Todos estamos en bola en Él. Sino que se satisface a sí mismo. Que es, como los filósofos le van a llamar, Spinoza que va a ser, que es causa de sí. Es decir, es aquello que produce su propio movimiento. Que es causado por sí mismo. Es decir, que la razón de su acción está en Él. Y aquello que tiene la razón de su acción en Él es infinito, porque no depende de ninguna cosa externa. Esa va a ser la definición de Dios desde Aristóteles, ¿no? Que es el motor inmóvil. Él es el motor inmóvil porque Él es el que moviliza todas las cosas, pero Él mismo es relación consigo mismo. Esto es importante para que empiecen a comprender, tendrán que detallarlo mucho después, pero la idea de infinito mismo. Infinito no quiere decir interminable. Infinito no quiere decir que todo se embola, los 5.000 millones que somos, estamos en él. Ese es un infinito interminable nada más. Ese no es el verdadero infinito. Infinito no quiere decir que un día hay un deseo, mañana otro deseo, mañana otro deseo sin parar. Eso no es infinito. Infinito quiere decir aquello que tiene la causa en sí mismo, aquello que produce su acción por sí mismo y que por tanto no depende de otra cosa. Esa es una buena definición de Dios. Dios no descansa en ninguna otra cosa más que en su propia acción. Así es como lo ha definido una gran parte de la filosofía. Dios es infinito, porque lo infinito quiere decir aquello que es causa de sí. Esa es la definición que Spinoza va a presentar, no solo Spinoza, pero causa de sí quiere decir, él se causa a sí mismo, se produce a sí mismo en su acción. Su acción es infinita porque cada acción de él
es la vuelta de él hacia sí para volver a actuar sin cesar. Y eso es lo que está diciendo Spinoza, que es el conocimiento. El conocimiento, que para Spinoza no es otra cosa que uno de los atributos de Dios, el conocimiento, que es uno de los atributos de Dios, es infinito, porque es el movimiento de sí sobre sí mismo. Terminamos la clase anterior diciendo, una idea puede ser objeto de otra idea. Objeto en el sentido objetivo. Una idea toma una idea como su objeto. Eso quiere decir que el pensamiento es capaz de movilizarse a sí mismo porque se toma a sí mismo como objeto. Y por tanto es infinito. Esto es muy importante otra vez, porque lo que está diciendo esta filosofía es el conocimiento no tiene límites, contrariamente a lo que otras filosofías aseguran. El conocimiento no tiene límites porque es el automovimiento del entendimiento, el automovimiento de la razón en sí misma. ¿Sí? La humanidad ha construido una idea de racionalidad hoy en día. Vivimos bajo una forma de racionalidad que la humanidad ha alcanzado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos, ¿es una forma de racionalidad o no? Sí. ¿La alcanzó la humanidad recientemente? Hace poco. Hace poco. ¿Ya? ¿Es la última idea que va a alcanzar? No. No. La humanidad va a seguir su progreso incesante, las ideas van a seguir su progreso incesante, y nuestros conceptos de derechos humanos o nuestros conceptos básicos de vida van a seguir moviéndose. ¿Sí? Déjenme darles un ejemplo que creo que es muy bonito y que están ustedes muy jóvenes, les va a ayudar. ¿Ustedes se acuerdan de la pintura de Da Vinci que se llama La Última Cena? ¿Cómo es? Está sentado Jesús, sus apóstoles están al lado, ¿cierto? Están frente a una mesa. Cuenten ustedes los platos y los vasos que hay en la mesa. No son suficientes. ¿Por qué en la antigüedad la gente no tenía un vaso propio y un plato propio, sino que compartían platos y vasos? Hacia finales del siglo XVII, Erasmo de Rotterdam escribió un libro sobre cómo comportarse en la mesa, cómo comportarse en la mesa. Y escribe varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, mira, no te sueles la nariz con la servilleta. Cuando estés comiendo algo, dice Erasmo, no te lo saques de la boca y se lo ofrezcas. No te tires gases en la mesa. Contente. No escupas a un lado de la mesa. No estás bien. Fíjense, ¿por qué lo escribe Erasmo de Rotterdam? Porque están cambiando los hábitos para comer. En el mundo medieval, todo eso se hacía. Todo eso se hacía. En el mundo medieval se compartían los platos. Imagínense ustedes un hombre medieval que llega a comer. ¿Ven ustedes que llega con su tenedorcito, su cuchillito así con filo y un tenedor para el camarón y para la ostra? Él llega con su cuchillo de casa. Él llega con el mismo cuchillo con el que mata a un cochino. Por supuesto, agarra la carne, la corta con la mano se la come. Vean ustedes, Erasmo de Rotterdam escribe, porque están cambiando los hábitos de la comida. Están cambiando la manera de comer. De manera que, por ejemplo, ustedes, o verán, si fueran invitados a una fiesta medieval, a ver cómo le hacían. ¿Por qué? Pues porque en realidad la humanidad ha ido construyendo gradualmente una forma racional hasta de comer. Erasmo de Rotterdam dice, no hagas eso que hasta ahora has hecho, porque es necesario que aprendas a contenerte a la hora de comer. No le pases la comida a otros, eso no está bien, sobre todo si ya están muy masticados. Fíjense,
Estas filosofías lo que dicen es, cada vez que la humanidad da un paso civilizatorio, pues ese paso es a la vez una transformación de sus conceptos para vivir. La humanidad no nació con esa idea en la cabeza, la fue formando gradualmente. Por ejemplo, los cuchillos en la mesa son los mismos que en la época medieval. ¿Cómo son los cuchillos ahora? Existen de diferentes tipos para cortar diferentes carnes, panes. Hay cuchillos para la mantequilla, hay cuchillos para la carne, hay cuchillos para el pescado, ¿no es cierto? Fíjense, todo eso es algo tan trivial como eso. Ha requerido una transformación del pensamiento, transformación que sin duda tiene que ver con ser verdadero, ¿no es cierto? Si ustedes invitan a comer a un hombre medieval a sus casas, ¿cómo les va a ir? Su mamá les va a decir, ¿sabes qué? ¿Con quién te juntas, hijo? No me lo vuelvas a traer. No todas las civilizaciones han avanzado al mismo ritmo. Por ejemplo, si van ustedes a comer en un restaurante chino, ¿les llevan cubiertos? Los chinos, que avanzaron más que nosotros en los hábitos de comer, ya no llevan todo cortado, ya no llevan el cuchillo a la mesa. Por eso les llevan campanitas. Dice, También para la digestión. ¿para cómo? Se supone que los palillos ayudan a obtener cantidades más pequeñas de alimento y poder masticar y digerir mejor. Probablemente, pero en todo caso, desde el punto de vista civilizatorio, lo que ha pasado es que los chinos renunciaron mucho antes que nosotros a llevar cuchillos en la mesa. Desde el punto de vista civilizatorio, los chinos han avanzado más rápido que nosotros porque efectivamente ya no llevan los cuchillos a la mesa. Todo lo llevan cortado y pueden comer con palitos. Normalmente nosotros pedimos el cuchillo y el tenedor, pero no sabemos comer con palitos, pero es justo por eso, porque en el proceso civilizatorio estamos un poco más atrasados. Dice, les voy a contar porque también no la historia del tenedor. Cuando nosotros vamos y nos sentamos a la mesa, pues ahí está el tenedor. El tenedor llegó a Occidente en el siglo XII. El tenedor se usaba en las cortes asiáticas desde mucho tiempo antes. Y se usaba incluso en Bizancio. En el siglo XII, una princesa bizantina se casó con un príncipe veneciano. El veneciano la trajo de Bizancio a Italia. Y ella llevó consigo el tenedor. Ella se usaba en Bizancio. Cuando la corte de Venecia vio eso, le pareció una exageración y se molestó mucho. No que era necesario un tenedor. ¿Tenedor para qué? Esta pretenciosa que viene de un lugar más civilizado, la odiaron profundamente. De hecho, murió de una enfermedad relativamente pronto y todos dijeron que Dios la había castigado por traer el tenedor. Esa es la historia del tenedor en Occidente. Vean ustedes, lo que se está diciendo aquí es, claro que hoy, si hoy se siente uno a comer, muestra su civilización, ¿no es cierto? Si es verdadero o no. Mostrará efectivamente hasta qué punto han alcanzado ese grado de personalidad que nos hace verdaderos. Verdadero quiere decir, en este caso también, saberse comportar en la mesa. Saberse comportar en la mesa. Y no todos sabemos comportarnos en la mesa. Si de repente les presentan, suele suceder en Europa, por ejemplo, 12 cubiertos, no estoy seguro que sepamos todos. Sí se ve lo que estamos intentando decir. La verdad existe, incluso cuando nos sentamos a comer. Ahí nos mostramos verdaderos o no. Pero esa verdad no es solamente algo que tiene el pensamiento, es el comportamiento que tenemos. Y eso es exactamente lo que se está tratando de decir. ¿Sí? Ese movimiento civilizatorio
Se los pueden hacer. Ustedes usen el término civilizatorio para referirme a Norbert Elias. Norbert Elias tiene un libro estudiando el proceso civilizatorio en donde cuenta todas estas cosas, diciendo cómo los seres humanos aprendieron a comportarse, cómo se civilizaban. Ese movimiento civilizatorio no tiene ningún origen fuera del proceso mismo. La humanidad se ha ido civilizando gradualmente en el mismo proceso que se fue constituyendo. Es un automovimiento, es un movimiento de la civilización en ella misma. A los hombres del siglo 30, ¿cómo les vamos a parecer los mexicanos que comemos tacos? Como salvajes, ¿no es cierto? Comen con la mano, le ponen todo en la mano, Así sabe más rico. comen al lado del dedo. A los hombres del siglo 30 les vamos a parecer mitos, literalmente. ¿Quiere decir que no somos verdaderos? No. No, quiere decir que somos lo que somos la verdad de nuestro tiempo, que somos la manifestación verdadera de nuestra razón, de nuestra civilización. ¿Habrá transformaciones? Sin duda. Eso no quiere decir que no somos verdaderos nosotros, somos verdaderos, aunque probablemente dentro de unos siglos pareceremos bárbaros, ¿cierto? Y se ve. Es un proceso infinito, porque es un proceso que se alimenta a sí mismo, que se transforma a sí mismo. Y eso es lo que está diciendo Spinoza. Este es el conocimiento, es el movimiento de sí sobre sí. ¿Queda claro? Bueno, vamos al texto mismo. Dice el parágrafo 33, que estuve a la mitad. Ahora bien, hacer algo distinto del objeto ideal. Una cosa es la idea y el objeto ideal o ideato, o también será algo inteligible por sí mismo. Es decir, la idea en cuanto a esencia formal puede ser objeto de otra esencia objetiva y a su vez la segunda esencia objetiva también será en sí misma considerada algo real e inteligible y así indefinida. Ese es el automovimiento al que nos referimos. La idea toma otra idea como objeto de la idea y el proceso va de idea en idea desarrollándose, profundizándose, haciéndose cada vez más coherente, haciéndose cada vez más potente, haciéndose cada vez más profundo. Y por eso el pensamiento tiene una historia propia. El pensamiento tiene una historia propia porque es su propio desarrollo. Cuando nosotros decíamos hace unos días, ¿quién sabe más de física? ¿El niño de aquí, de la secundaria de al lado o Aristóteles? El niño de la secundaria. ¿Por qué? Porque pues crece y aprende de la historia, todas las ideas del pasado y ahora que se acumulan en su época. Porque la historia del pensamiento ya está alojada, contada. Entonces podemos acceder a ella en su formación última, en su desarrollo más alto. El pensamiento tiene una historia objetiva, no es una historia vinculada a la política ni a la religión, tiene una historia propia, porque la razón tiene una historia propia, porque la razón tiene además un mecanismo propio y su propia temporalidad. La razón tiene una historia, pero que no coincide con la historia temporal, con la historia del calendario. Tiene una historia que es propia porque su movimiento también es propio. Así que se desenvuelve con sus propios ritmos. Por ejemplo, la ciencia se ha desarrollado más en los últimos siglos. Sí. Si nosotros vemos la civilización griega y romana o vemos la civilización medieval, la ciencia desde el 17 para acá se ha desarrollado de una manera meteórica, que no tiene nada que ver con el calendario, tiene que ver únicamente con esa potencia de la razón, tiene que ver únicamente con el hecho de que la razón cada vez se profundiza más, se conoce más a sí misma, se reflexiona mejor y por tanto avanza a pasos de gigantes. ¿Y se ve? Eso es lo que explica lo que ha sucedido. No es que seamos más inteligentes que los griegos y los romanos, no es que seamos más inteligentes que la Edad Media, es simplemente que la razón en su propio despliegue ha
ha encontrado que de idea en idea puede progresar más rápido. Y vamos a pasos de gigante. ¿Sí? Creo que esto está diciendo, por ejemplo, pongamos de que en los últimos siglos ha habido una situación científica sin precedentes, ¿no? Que antes no hubiera. Y bueno, yo pensara que es lo mismo que dice Spinoza, ¿no? Que se ha descubierto una idea y esta idea potencia a encontrar otra idea. El caso es que yo pienso que hemos llegado a ese punto, bueno, en ese momento llegamos a un punto en el que encontramos una idea lo suficientemente poderosa como para poder potenciar aún más ideas aún más complejas y mayores que esta otra idea, ¿no? Y por eso estamos avanzando tan rápido, porque al momento de encontrar esta idea suficientemente poderosa, hemos encontrado el poder de nuestro conocimiento de ideas aún más poderosas. Así es. A eso me refiero cuando digo que el pensamiento se ha fortalecido, profundizado, hecho más coherente y más consciente de sí. Le pusieron esteroides. Mucho más consciente de sí. Eso es lo que Spinoza quiere invitarlos. Spinoza quiere invitarlos a comprender así la razón del pensamiento. A mí me parece una idea, amigos, me parece una idea realmente filosófica. ¿Están de acuerdo? Spinoza está diciendo algo distinto. Está diciendo, cuando tú usas el término Pedro, cuando tienes la idea de Pedro, conoces la esencia de la cosa, no nada más su apariencia, no nada más su exterioridad, conoces lo que la cosa es. No es solamente que te refieras a él en el sentido de que, pues yo te llamo Pedro, ¿cómo te llamas? Cristian. Yo te llamo Cristian, pero tú también te puedes poner Juanito. No. Cuando digo eres Cristian, estoy diciendo, eso eres. No es que el nombre. A ver, ¿por qué es importante? Porque Frege pertenece a estas filosofías muy contrarias a Spinoza, que dicen que por un lado está el mundo y por otro lado el lenguaje con el cual nos referimos a él. Spinoza está diciendo algo muy distinto. Spinoza está diciendo, cuando nosotros usamos el lenguaje aplicado al conocimiento, lo que estamos diciendo es la cosa como es, la esencia de la cosa como es. No nos estamos diciendo, te puedo llamar Cristian o Pedrito o Juanito, no. Te tengo que llamar exactamente como es tu esencia. Estas filosofías no aceptan esa separación de Frege, porque la separación de Frege supone que por un lado hay un mundo y por otro lado las ideas sobre el mundo. Y incluso lo que está diciendo es, no, las ideas están inscritas en el mundo, están presentes en él. ¿Sí? Lo que está diciendo Spinoza es, una cosa es la idea y otra cosa es el objeto, porque son dos géneros distintos. Pero el conocimiento consiste justamente en su unificación. En su unificación en un solo concepto, que es el concepto de la cosa. Ahora, este párrafo dice, cuando ya llegamos a la idea de Pedro, esa idea se puede conectar con otra idea, y esa idea se puede conectar con otra idea sin cesar. Lo que está diciendo es que el pensamiento tiene su propia objetividad. Cuando nosotros decimos que una idea es objeto de otra idea, estamos diciendo que el pensamiento es objetivo. Déjenme detenerme ahí porque a lo mejor no lo he insistido suficientemente. Decir que el pensamiento es objetivo no es un error. Todos creemos que el pensamiento es totalmente subjetivo, ¿no? El pensamiento es lo que yo pienso, el pensamiento es intangible, el pensamiento no es un objeto, sino nada más es una facultad. Y aquí lo que se está diciendo es que el pensamiento puede ser un objeto para el pensamiento. Y entonces el pensamiento se vuelve literalmente objetivo. Deja de ser inmaterial para convertirse en algo material. Bueno, me detengo ahí. Esto es importante porque para la filosofía, materialismo no quiere decir lo que tiene cuerpo, lo que tiene materia, no. Materialismo quiere decir aquello que es objeto de un objeto, de una reflexión. De manera que desde el punto de vista de la filosofía inteligente, las ideas son materiales. Materiales en el sentido de objetivas. ¿Por qué? Porque las podemos tomar como objeto de nuestra reflexión. ¿Sí se ve? Nos está diciendo algo interesante. El pensamiento es objetivo, porque puede ser objeto del pensamiento.
El pensamiento no solamente es objetivo, es un horizonte que tiene sus propias reglas, que tiene su propia dinámica, que es objeto del pensamiento mismo sin cesar. Eso es pensar filosóficamente. A la gente común el pensamiento le parece lo inmaterial, lo intangible. Al filósofo no, el filósofo sabe que el pensamiento es objetivo. No tiene cuerpo, pero es material. No tiene cuerpo, pero es perfectamente objetivo, en el sentido de determinable, pensable, manejable, manipulable. En ese sentido, el filósofo sabe que el pensamiento no es como lo creo, es como una mera facultad arrojada en mi cabeza que nunca mantengo. Lo contrario es exactamente lo que se objetiva, lo que se muestra, lo que es objeto de una reflexión. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo este texto. Y además agrega, para que yo conozca la idea de Pedro, no necesito conocer una idea previa. Para conocer la idea de Pedro, necesito conocer cómo se alcanzó esa idea de Pedro. No necesito una idea previa a la idea. La idea misma se autogenera, se autoproduce, se autorrealiza. Y por eso, dice Spinoza, para que yo sepa que sé, necesito saber primero. Otra vez, muy lejano al discurso de las garantías. Yo no necesito una garantía para saber que sé. Lo que necesito es estar sabiendo. Yo no necesito una garantía para tener la convicción de que sé. Necesito saber. Para saber que sé, necesito saber primero. No hay un previo al conocimiento. Hay la producción del conocimiento que al mismo tiempo me convence de que sé lo que estoy sabiendo. ¿Sí? Volvamos al ejemplo que puse una vez. Cuando ustedes aprendieron a ser quebrados, ya sabían que sabían. No necesitaban que la maestra les dijera que estaban mal. Ya sabían si estaban bien o mal antes de entregar la tarea. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabían que sabían. No necesitaban una garantía adicional para saber que sabían. Y cuando saben que saben, es porque han recorrido el camino de la verdad que los llevó justamente ahí. Y por eso el siguiente apartado va a decir, eso es la certeza. Certeza, vamos a pasar al siguiente. Es pues evidente que la certeza no es nada más que la misma esencia objetiva, es decir, que el modo como sentimos la esencia formal es la certeza misma. Certeza, aquí, ese sí tiene un carácter individual. Cuando yo digo certeza, estoy diciendo es mi convicción, es mi certeza. Certeza aquí tiene carácter individual. Yo estoy cierto de algo, esa es mi certeza, esa es mi convicción. Y que lo que se está diciendo es, la convicción es exactamente lo mismo que el conocimiento. Porque como sé que sé, tengo la convicción de saber, tengo la certeza de saber. Ya no es solamente saber en general, sino es mi convicción. Es lo que yo creo que sé, lo que sé que sé. Ahora, deja de ser un juego de palabras. El que sabe que sabe, sabe que sabe. El que sabe que sabe, sabe lo que sabe. El que sabe que sabe, sabe que antes no sabía. El que sabe, sabe por qué antes no sabía. Vean ustedes, Spinoza decía algo muy importante. La verdad se declara a sí misma. Se dice a sí misma. Fíjense ustedes en su propia experiencia hoy. Algo han aprendido, espero, en esta clase, por lo menos es mi esperanza. ¿Algo saben? ¿Algo han aprendido en esta clase o no? Ahora saben por qué no sabían, ¿no es cierto? Saben que antes no sabían. Saben que lo que saben hoy no lo sabían antes. Hay una transformación espiritual. Pero hay algo más. Saben por qué no sabían. No solamente saben que no sabían, sino ahora saben la razón por la cual no sabían. Y no sabían porque habían adoptado, como es natural, el punto de vista de la conciencia común. Y así llegaban. Ahora, no solamente saben que saben, conocen los obstáculos que han debido vencer para saber. Saben que no sabían
porque comprenden los obstáculos que antes les impedían saber. Saben y saben las dificultades del camino que han debido subsanar para poder alcanzar el saber. Todo eso saben. Todo eso ha sido producido por la idea verdadera. Es un saber del saber y es un saber de la ignorancia. Spinoza lo va a decir muy bello, porque va a decir, miren, el problema es que la verdad denota el error. El error no se dice a sí mismo. El error no es algo que se describa a sí mismo. El error solo se conoce a partir de la verdad. Solo cuando sabemos la verdad, sabemos que lo anterior era un error. En el momento anterior no sabíamos que estábamos equivocados, porque el error no se detecta a sí mismo, el error no se dice a sí mismo. El error solo se dice después de alcanzarlo. Solo sabemos que es un error, porque sabemos la verdad. Si no sabemos qué es la verdad, no sabemos qué es el error. Y se ve lo que está diciendo Spinoza, vean que esto es muy interesante. El error existe, pero no se detecta a sí mismo. Solo se sabe cuando se sabe la verdad. Porque entonces sabemos que no sabíamos. Y sabemos por qué no sabíamos. ¿Qué verdad? Eso es lo que está produciendo. Vean ustedes la profunda transformación que resultó del cambio de perspectiva del discurso de las garantías al discurso de la producción del conocimiento. Todas esas son consecuencias de ese cambio. De donde resulta, dice Spinoza, además, que para la certeza de la verdad no se requiere ningún otro signo fuera de la posesión de la idea verdadera. ¿Qué quiere decir Spinoza? Es decir, la verdad no requiere de ningún signo externo para mostrarse. La verdad, como producción de lo verdadero, es su propia justificación, su propia validación, su propia afirmación del espíritu. Déjenme usar este ejemplo. La verdad es una afirmación del espíritu. El espíritu se afirma en la verdad. Por eso Spinoza dice que el conocimiento produce ese impulso positivo a vivir, porque el espíritu se fortalece en la verdad. El espíritu se conoce mejor, se comprende mejor en la verdad. El espíritu se fortalece, se hace consciente de sí y no requiere de signos externos para alcanzar esa verdadera satisfacción. Hay satisfacción en saber. ¿No se sienten satisfechos de saber algo? Sí. Sí. ¿Se sienten muy chichos? Sí, ¿por qué no? Pues, ¿qué tiene de malo? Pues, cuando uno comprende, se siente muy chicho y tiene razón, pues, hombre. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué sentirse menos? ¿Por qué decir, no, pues medio comprendo? No, comprendo, efectivamente. Y me siento muy fortalecido, justamente porque comprendo. Por eso dice Spinoza que es la vía a la realización, a la felicidad, porque es la completa satisfacción del pensamiento que se sabe a sí mismo. Esa es otra felicidad distinta a la de Arango, recuerdo. Felicidad. ¿No de acuerdo? Y de aquí se sigue, dice Spinoza, a su vez, que nadie puede saber qué es la máxima certeza, sino aquel que posee la idea adecuada o esencia objetiva de alguna cosa. Justamente porque certeza y esencia objetiva son lo mismo. Está diciendo Spinoza. La idea de Pedro es la esencia de Pedro. A ver, me voy a detener. Cuando yo tengo la idea de una cosa, dice Spinoza, es porque conozco su esencia, lo que la cosa es. Idea verdadera quiere decir, conozco lo que la cosa es verdaderamente, en su esencia. Si entiendo por esencia la verdad del ser, cuando tengo una idea verdadera, tengo la esencia de la cosa. A ver, si yo conozco a Jesús, si conozco, Jesús es mi alumno, que viene. Sí. Si yo conozco a Jesús, si tengo la idea verdadera de Jesús, conozco su esencia, lo que Él es verdaderamente, lo que Él es sin fisura. En ese sentido,
entendido la esencia objetiva de la cosa y la idea son lo mismo. Pero ahora nos está diciendo Spinoza algo más. Esencia objetiva y certeza son lo mismo. Porque cuando tengo la idea verdadera, tengo dentro de mí el procedimiento por el cual alcance la comprensión objetiva de la cosa. ¿Puedo tener ideas que no sean verdaderas? Sí. Justamente lo que Spinoza va a decir es, vamos a seguir como guía de nuestro conocimiento la idea verdadera, porque la idea verdadera es el conocimiento. Como no necesitamos una garantía adicional, nos basta con saber cómo se produce una idea verdadera para poder entonces orientar nuestro espíritu en la formación de ideas verdaderas. Eso es lo que quiere hacer. ¿Sí? De hecho, este tratado de la forma del entendimiento queda inconcluso. Y creo que la mejor razón para explicar por qué queda inconcluso es que Spinoza se da cuenta que esto es verdad, pero que solo lo puede mostrar conociendo. Entonces detiene esto y escribe la ética, que quiere ser justamente la manifestación de esto que está diciendo aquí. Aquí lo está diciendo de manera abstracta, aquí lo está diciendo sin un conocimiento específico. En la ética va a intentar mostrar que podemos conocer a través de la idea verdadera la naturaleza de las cosas y la naturaleza de Dios. Ese es el tema de Spinoza. Bueno, 36. Piano, por favor, y me dicen qué es lo que está diciendo Spinoza. Ya deben poder descifrar, ya deben poder interpretar. El método, dice Spinoza, no es otra cosa que el conocimiento de esa intimidad. Ese es el método. El método es simplemente la manera en que conocemos efectivamente el itinerario que nos llevó a la verdad. Ese es el método. No hay ningún misterio porque es en realidad el proceso inteligible por el cual el pensamiento siguió un orden metódico, por supuesto, un orden causal y lo llevó a alcanzar la verdad. Y con eso, dice Spinoza, sabemos que es exactamente el método. Y dice, la verdad misma es conocer en debido orden la verdad misma o las esencias objetivas de las cosas o las ideas. Fíjense, la expresión está vinculada con un no. No es con un ni, sino con un no. Es decir, es lo mismo, la verdad misma es lo mismo que la esencia objetiva de la cosa y es lo mismo que la idea. Idea, esencia objetiva y verdad son lo mismo. Son lo mismo porque en realidad no hacen más que producir nuevamente esa convicción de que el pensamiento ha logrado agotar la razón de la cosa, agotar la aparición de la cosa, la demostración de la cosa. Una idea verdadera la va a definir Spinoza como el momento en que el pensamiento ha agotado la serie de determinaciones que llevan a la idea, la serie de condiciones que hacen que la idea aparezca. O, dicho de otra manera, cuando la idea es completamente consciente de su propia formación. Una idea es verdadera cuando la idea es completamente consciente del proceso de su propia formación. Cuando en cambio las ideas le vienen dadas al entendimiento de fuera, el pensamiento no es capaz de comprender la formación de las ideas. Para que algo tan simple como la silla les muestra que la verdad es este mundo, que la verdad está presente, que sí saben reconocer una silla verdadera y una silla que no es verdadera, aunque se da pasar como tal. Spinoza nos dice, ya alcanzamos una idea verdadera. Vamos a utilizarla como medida, como paradigma, para comprender su diferencia con otras ideas que no son verdaderas. ¿Cómo podemos saber que una idea verdadera se separa de unas ideas que no son verdaderas? Justamente lo podemos saber remitiéndonos a aquello que decíamos previamente, la pasividad o la actividad del espíritu. Una idea verdadera es cuando el espíritu está completamente activo. Una idea no verdadera son aquellos momentos en que el espíritu se muestra pasivo. Una idea que se forma de oídas, ¿será verdadera? No. ¿Por qué? Porque el espíritu está todavía con un gran grado de pasividad. Por tanto, discriminar entre las ideas es preguntarse si conocemos el mecanismo de formación de la idea. Y a medida que comprendamos el mecanismo de formación de cada idea,
sabemos si una idea es verdadera o no es verdadera. Justamente en la continuación, Spinoza va a tratar de mostrar la diferencia entre las ideas verdaderas y las ideas ficticias, las ideas verdaderas de lo que no son, porque él dice, ya podemos, una vez que sabemos que es una idea verdadera, ya podemos medir para cada idea su proceso de formación. Y si encontramos que en su proceso de formación hay una parte del espíritu que es pasiva, sabemos entonces que la idea no es verdadera, que es un engaño, que es una idea falsa, que es una idea ficticia. Y no sabe establecer una serie de categorías entre las ideas, porque lo que dice es, ahora podemos, comprendiendo cómo se formó una idea verdadera, comprender la formación de todas las demás ideas y poder discriminar entre ellas si son verdaderas o no. Ahora, ¿por qué apela a la razón y por qué el término medio no me gusta? Porque lo que está diciendo Spinoza es, ese proceso es el proceso de formación de la razón. No es que la razón anteceda o esté separada del proceso. Ella misma se va a formar. A medida que nos acostumbramos a tener ideas verdaderas, a medida que vivimos en la verdad, nuestra razón se fortalece y entonces gasta menos tiempo al pensar en ideas no verdaderas. O dicho de otra manera, la verdad también constituye a la razón. Si ustedes se entregan al pensamiento racional, serán racionales permanentemente y ya no necesitarán que el espíritu se desvíe en cosas que no son racionales. Eso es lo que está diciendo Spinoza. A medida que la razón está en ustedes, se fortalece en ustedes, se fortalece su razón, no como medio, sino como aquello que resulta del proceso mismo. Y por tanto, se habitúan a pensar racionalmente. ¿Sí? Ya no se entregan a la superstición, ya no se entregan al engaño, porque la razón se autoeduca, se produce, se comprende, y entonces se evita que estemos otra vez en el horizonte de las ideas secundarias, es decir, de la pasividad. Vamos a decirlo de otra manera. A medida que el espíritu se activa en la verdad, se fortalece de tal manera que encuentra cada vez más un horizonte racional de pensar. Se constituye como racional. La razón la verdad produce la razón y produce en el pensamiento el hábito de trabajar a través del conocimiento de las causas completas de las ideas que se forman en nosotros. ¿Sí? Una vez que se sabe, se acostumbra, vamos a decirlo de otra manera, se acostumbra a saber. Ya no quiere volver a no saber. Cuando se hace racional, se coloca en un horizonte espiritual tal que ya no da marcha atrás, ya no quiere dar marcha atrás, ya no quiere aceptar las ideas que le son simplemente dadas. Vamos a decirlo de otra manera, se vuelve crítico de las ideas. Ahora es capaz de discriminar entre la idea verdadera y la que no lo es. ¿Esa es una forma de crítica? Sí, por supuesto. Se trata justamente de discriminar críticamente las ideas de las que podemos afirmar su verdad de las ideas de las que no podemos afirmar. El ser humano se hace racional. Se hace racional cuando se entrega a la razón. Se hace racional cuando habitúa su espíritu a vivir en la verdad. Y vivir en la verdad quiere decir que ya no va a gastar el tiempo, ya nos vamos a distraer en aquello que no satisface los niveles de la razón. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Ahí pueden volver a la vida del microcero. Una vez que se llega a cierto nivel, en esto, es más interesante. Este epistemólogo que suelo citar dice algo que es muy interesante, que dice, mire, en la historia humana hay avances, pero también hay retrocesos. Hay avances, pero también hay marcha atrás. La historia de la humanidad no solamente avanza hacia adelante, sino que tiene retrocesos y marchas atrás muy fuertes. Pero el conocimiento no tiene una marcha atrás. Cuando se llega al conocimiento, ya no volvemos a la ignorancia. Ya no volvemos.
La historia del conocimiento puede tener detenciones, dice. Puede tener momentos en los que no progresan, pero nunca retroceden. Alcanzado el conocimiento, ya no se retrocede. Ya no hay manera de retroceder. Porque el conocimiento justamente fija sus propios parámetros de existencia. Por tanto, una vez que llegamos al conocimiento, ya no volvemos a caer en errores. Ya no volvemos. Porque la razón justamente es el proceso por el cual ahora nos automovemos, nos autocontrolamos. Si quedamos claros, por eso el término de ello no me gusta. No es que la razón la pongas a actuar, es que ella misma se va produciendo, te vas haciendo cada vez más presente. No hay idea sin idea. Spinoza les está diciendo, la humanidad desde el primer momento buscó la verdad. La buscó al principio con los métodos rudimentarios que tenía, pero la buscó primero. No hay idea sin idea, quiere decir, es que los seres humanos no nacieron con las ideas en la cabeza, las fueron produciendo gradualmente. Las fueron produciendo como los martillos hasta el momento que alcanzaron una verdad y se dieron cuenta que habían alcanzado efectivamente una idea, un concepto, una esencia objetiva de las cosas. Lo que Spinoza nos está diciendo es: la humanidad no ha hecho otra cosa que tratar de vivir en la verdad. Es una historia de la humanidad. Le ha costado trabajo, ha sido un proceso complicado, con desviaciones, con momentos de retraso, si se quiere. La humanidad ha buscado siempre la verdad, la idea. No nació con ella, la produjo. Pero una vez que la produjo, se dio cuenta que había alcanzado la esencia objetiva de las cosas y que esa esencia objetiva de las cosas podía ser objeto de una idea. Es decir, podía efectivamente producir una potencia del espíritu al pensar. Y eso es lo que la humanidad ha hecho. Ha ido potenciando su capacidad de pensar. La historia de la humanidad es la potencia del entendimiento sobre sí, el aprendizaje, la experiencia del conocimiento sobre sí mismo, la experiencia que la humanidad ha tenido que hacer para saber que sabe. Finalmente, lo que nos está diciendo Spinoza no es el término de experiencia. La experiencia va a ser un término de la filosofía posterior, pero muy importante porque nos está diciendo, esto que estamos diciendo es la experiencia de la humanidad, que tuvo que empezar a formar ideas para entonces darse cuenta que las ideas eran objeto de otras ideas e ir fortaleciéndose así. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de la verdad, es la historia de la razón. La razón es exactamente ese lugar. Cuando nosotros nos sentamos a comer hoy, cuando nosotros nos sentamos a comer hoy, estamos ejerciendo una forma de razón. Estamos viviendo una forma de razón. No nacimos con ella, hubo que aprenderla, hubo que irla constituyendo hasta ser conscientes de lo que hemos hecho. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, how is your path in life? Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bix Abil community, feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.